El día de hoy nos acompaña el doctor José María Cubillo, experto en marketing estratégico y neuromarketing, donde a través del Instituto Mesías se ha dedicado a crecer y fortalecer la marca España. Muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, el papel que desempeñamos es fundamentalmente analizar y ver las cosas que los propios ciudadanos en muchas ocasiones no ven. Si hay 500.000 delincuentes, ¿qué somos los otros 34,5 millones? Entonces, ¿qué significa eso? Que en un país siempre hay muchísima más gente buena que mala. Todo se te hace normal y lo das por hecho porque vienes aquí, pero ¿qué ves tú que vienes de fuera, que ve una persona que viene de España? Que no tiene el tiempo, no se paran a pensar en lo que son. Es decir, si yo me reconociera como una persona graciosa, pues estaría equivocado, me estaría engañando. ¿Por qué? Porque no cuento chistes, porque no soy gracioso. ¿Y eso qué significa? Pues le recomendaría que sea honesto en lo que hace. ¿Cuándo tiene una empresa éxito? Cuando lo que estás comunicando se corresponde con lo que estás dando, con lo que estás haciendo. A mi estudiante, que cuando uno va al cine, ¿no? Y ¿cuántas veces vas al cine a ver una película que alguien te ha dicho que era mala? Yo siempre digo a mi estudiante, ¿os gusta que os defrauden? ¿Os gusta que os engañen? Cuando alguien os engaña y os sentís defraudado, ¿cómo sentís? Y la gente pone cara, pues mala, ¿no? Si a vosotros a título personal no os gusta que os defrauden, ¿qué os hace pensar que a los clientes les gusta que les defrauden y que les engañen y que les mientan cuando compran un producto? De grandeza en la mente de otras personas, a través de la mentalidad y la trayectoria de las personalidades más exitosas de sus industrias. El día de hoy nos acompaña el doctor José María Cubillo, experto en marketing estratégico y neuromarketing, donde a través del Instituto Mesías se ha dedicado a crecer y fortalecer la marca España para el posicionamiento internacional. Doctor, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación. Estoy seguro que va a salir algo muy padre. Digo, para los que no se hayan dado cuenta con estas 3 palabras que dijo aquí el doctor, pues es español. Entonces está muy padre que estés aquí con nosotros en Ciudad Obregón. Estamos muy contentos. Me tocó a mí ayer estar presente en esa ponencia que tuvimos en el Itson. Y pues híjole, definitivamente tenemos que hacer que esto se hiciera una realidad y compartir ese conocimiento con nuestro público. Me gustaría empezar con algo, la verdad que es lo primero que me llega a la mente. ¿Cómo una persona que se dedica, o sea, cómo te convertiste en la persona que ahorita tiene que diseñar estrategias para tratar de ayudar al posicionamiento de tu país? O sea, ¿de dónde vienes tú desde el inicio? O sea, ¿cómo llegas a eso? Pues a eso se llega con varias cosas. La primera, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y con mucha dedicación, ¿no? Y la segunda, y más importante, y que viene antes, con el legado de mis padres, porque son en definitiva los padres los que te guían, los que te dan los valores para trabajar en la vida, para saber desenvolverte, para saber reaccionar, para saber qué tienes que hacer en cada momento, y fundamentalmente la cultura del trabajo, la cultura del esfuerzo y la cultura de mantenerse siempre recto te la dan en casa. Por tanto, claro, la mayor parte de lo que yo soy se lo debo a mis padres, se lo debo también a las personas que me han acompañado a lo largo de la vida, por supuesto a mi mujer, que es la persona que realmente está ahí siempre acompañándome, y se lo debo a todos esos maestros que de alguna forma me han ido enseñando cosas a lo largo de la vida, ¿no? Poco a poco todo el mundo te va enseñando algo y tengo que tener la capacidad de aprender día a día, en cada minuto de cada persona, sea quien sea. Excelente, ¿no? Me queda clarísimo que esos valores y ese entorno pues, te han ayudado y soportado para llegar al nivel en el que estás ahorita. Pudiéramos empezar que nos explicaras, por favor, un poquito de qué se trata el tratar de desarrollar una estrategia para posicionar un país. O sea, ¿de qué se trata todo esto? ¿Cómo funciona? Yo creo que la mayor parte de las personas tienen una idea equivocada de lo que es una marca. Todo el mundo piensa en una marca y piensa en un logotipo, sí, piensa totalmente en una idea fácil, piensa en un eslogan. Cuando hablamos del territorio no tiene nada que ver con eso. El territorio es una de las realidades más complejas con las que podemos trabajar en marketing, y para trabajar en marca país, en marca región o en marca ciudad necesitamos que existan tres, que es como un triángulo en donde coinciden 3 disciplinas distintas. En primer lugar, hay que saber de desarrollo económico. ¿Por qué? Porque esto va de territorio, porque va de personas,
porque va del bienestar de la gente y va de cómo mejorar la vida y el bienestar de las personas. En segundo lugar, la internacionalización, porque esto va de vender los activos de tu país, de tu región o de tu ciudad al mundo. Y por tanto va de conocer cómo son los mecanismos de internacionalización y conocer los mecanismos para llevarlo a otros mercados, ¿no? Y en tercer lugar va de marca, va de marketing, pero del marketing de conocer las personas, de saber cómo hay que construir una marca, qué arquitectura hay que hacer y cómo hay que proyectarlo, ¿no? Entonces lo primero que hay que saber son de esas tres cosas, que es un perfil bastante raro. Esas son mis tres áreas de especialidad en las que llevo trabajando pues ya desde hace 20 y tantos años, ¿no? Y a partir de ahí uno tiene que conocer muy bien el territorio, tiene que saber exactamente en cada momento lo que cada territorio es y lo que cada territorio quiere ser y ayudarle a diseñar la estrategia. Cada ciudad, cada región, cada país son únicos, cada territorio es único y por tanto tiene cosas que son especiales e irrepetibles. Y eso hace que cada territorio pueda tener una estrategia que compita, pero que a la misma vez no entre en confrontación con el resto de territorios. Yo puedo ir a hacer turismo a una ciudad y a otra y no es ni mejor ni peor. Ahora, hay ciudades a las que nunca iré porque no me resultan atractivas o porque no me llaman la atención. Hombre, me encanta lo que estás platicando porque, mira, para empezar, lo primero que me llama la atención es el hecho de que, como dices, tienes que saber dónde está esa ciudad o ese país o ese estado o esa región en la que se está trabajando, pero aparte, el qué puede ser. O sea, tienes que ver tú, antes de que sea ese algo, claro, qué puede ser ese área. Exactamente. Uno de nuestros roles, del papel que desempeñamos, es fundamentalmente analizar y ver las cosas que los propios ciudadanos en muchas ocasiones no ven. Eso es lo que ¿Por qué? Porque esto ocurre como con los amigos o como con la familia. Los tenemos tan cerca que no los vemos, que no los valoramos. En cambio, cuando emigramos y nos vamos a estudiar a una ciudad lejos de nuestra ciudad natal o nos vamos a otro país, ahí empezamos a valorar y a echar de menos todo lo que teníamos cerca. Echa de menos a tu familia, echa de menos a tus amigos desde pequeño, ¿verdad? Echa de menos todas esas cuestiones culturales, por supuesto, todas las cuestiones culturales, la comida, todo lo que es ese entorno. Por tanto, ¿cuándo se valora? Cuando se está fuera. Entonces, es muy importante contar con gente de fuera, que te mire desde fuera sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de interés personal, ni de ningún tipo, y que sea capaz de decirte cómo te ve desde fuera y cuáles son las líneas que tienes que seguir adelante si quieres ayudar a tu territorio y a la población de tu territorio, que es de lo que se trata. Esto se trata de hacer que la gente viva mejor, de que tenga un mayor nivel de vida y de bienestar. Por tanto, tiene aparte un componente social también muy potente. Claro, hombre, es eso que estás diciendo ahorita en la parte en la que nosotros no vemos lo que vemos todos los días. Se me hace súper importante porque más allá del marketing, más allá de marca país, de lo que estamos hablando en este momento, va en un tema personal, va en un tema de identidad, de qué quiero yo de la vida. O sea, si yo no veo mis propias cualidades, mis propias capacidades, nosotros como personas, pues como creemos que no tenemos nada, nos aceptamos lo que sea, ¿no? Lo mismo le pasa a la ciudad, lo mismo le pasa al estado, lo mismo le pasa al país. Entonces, pues es una pregunta a lo mejor un poco compleja, pero ¿cómo empezar a verlo? O sea, ¿cómo tratar de ver eso que no vemos? Pues es muy sencillo, ¿eh? Lo primero es tomar conciencia de que hay que hacerlo. Y una vez que tomas conciencia, hay unos pasos que hay que seguir, ¿no? Y el primer paso es conocerse a sí mismo. Y esto no es tan fácil. ¿Por qué? Porque nuestra dinámica, porque cómo funcionamos las personas, evita en muchas ocasiones que nos conozcamos a nosotros mismos, que nos tomemos el tiempo de pensar cómo somos, cómo nos perciben y qué cosas tenemos, ¿no? ¿Por qué? Porque es más fácil ver... en España decimos, es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio, ¿no? Entonces, lo primero es ser sensible con la situación, ser consciente. En segundo lugar, analizar la identidad. Y analizar la identidad significa hacer un análisis como lo hacemos en la empresa, hacer un DAFO completo para bien y para mal. La gente normalmente suele tener tendencia a ver lo positivo. Nosotros tenemos que verlo todo. Lo positivo porque son fortalezas, porque te ayuda a potenciar y son palancas que fortalecen el territorio y por tanto tenemos que potenciarlo, pero también las áreas de mejora. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos debilita. Y esas áreas de mejora son como erosiones en los cimientos de nuestra percepción, de la percepción que tienen nuestros públicos objetivos fuera de nuestro territorio, y tenemos que eliminarlas. Es como si tuviéramos unos cimientos a los que le está dando el mar con agua salada, ¿no? Y lo está erosionando poco a poco. Ese edificio tardará
lo que tarde, pero acabará cayendo, acabará colapsando. Entonces es muy importante eliminar las áreas de mejora, y para eso tenemos que ser conscientes. Este proceso es un proceso que a veces duele, pero que merece mucho la pena. Totalmente. No, es importantísimo. Básicamente eso que dijiste ahorita con la palabra percepción. Yo lo veo aquí, o sea, estamos en Sonora, ¿no? Vienen los gringos, todas las personas de Estados Unidos que vienen a nuestras playas, conocen nuestros pueblitos como Álamos, etcétera, y se enamoran de nuestra cultura, de nuestro lugar, se quedan a vivir aquí, etcétera. O sea, ellos están viendo cosas que nosotros ni siquiera valoramos porque nuestra percepción del mismo lugar a lo mejor ni siquiera es la adecuada. Y la percepción de ellos es qué maravilla, esta chulada de la naturaleza, etcétera. Entonces tenemos que aprender a tener primero trabajar en tener la percepción nosotros para poder brindar que los demás vean lo mismo que nosotros estamos viendo o algo así. En realidad consiste en ser muy consciente de lo que tenemos para dar y para ofrecer y para mostrar al mundo. En segundo lugar, consiste en identificar cómo nos perciben, que eso no siempre es lo mismo. No siempre es lo mismo. Y la verdad es que la situación ideal es que lo que la gente piensa de nosotros, lo que la gente cree que somos, se corresponda exactamente con lo que somos, ¿no? En un entorno de autenticidad. Yo siempre digo que las marcas tienen que ser auténticas, tienen que ser honestas. Y en ese proceso de análisis tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Significa que tenemos que hacer un análisis correcto y no podemos engañarnos. Y luego, en tercer lugar, consiste en identificar cómo queremos que se nos vea en el mundo, si no estamos contentos con cómo se nos ve ahora. Okay. Entonces, eso significa lo que queremos que la gente piense o crea que somos o crea de nosotros. Y eso se llama posicionamiento estratégico, deseado. Por tanto, si el posicionamiento actual, lo que piensan de nosotros, no se corresponde con lo que yo quiero que piensen de mí como territorio, necesito trabajar. Y ahí hay dos situaciones distintas. Puede ser que tenga que tocar la identidad, es decir, que tenga que tocar el producto, que tenga que mejorar, invertir, construir nuevos activos. Hay muchas ciudades que construyen activos completamente nuevos para dar sensación de innovación, de tecnología. Que mandan un mensaje con eso. Exactamente, mandan un mensaje al mundo con eso. Y hay otros territorios que no, hay otros territorios que su identidad es tal cual. El problema es que la gente no lo conoce y por tanto hay que potenciar la comunicación. La comunicación de lo que ya hay. Exactamente, y consiste en decir, oiga, Sonora es uno de los estados más hospitalarios del mundo y tiene una hospitalidad espectacular, pues la gente no lo sabe. Entonces, a lo mejor hay que decir a la gente, oiga, si usted quiere conocer México, no empiece por Cancún, empiece por Sonora. Como ustedes saben, nosotros siempre estamos buscando colaborar con marcas que compartan los mismos valores que nosotros. Estamos colaborando con Davalach, marca orgullosamente mexicana y por supuesto sonorense, que está haciendo cosas increíbles en el mundo, en la industria de la belleza y de la apariencia física y cómo nos vemos. Cuando sales allá afuera, cuando estás haciendo tu propuesta, cuando vas a una oferta laboral, cuando estás en el mundo, en el día a día, si tú te sientes seguro contigo, si tú te sientes a gusto contigo, si tú te sientes que te ves bien, eso te va a ayudar muchísimo a sacarle el mayor provecho a cada situación. Y de hecho eso lo digo con total certeza porque yo lo estoy usando. Yo estoy utilizando este producto que es para el crecimiento de vello facial. Ahorita llevo como unos 15 días usándolo. Yo me rasuré precisamente para podérmelo aplicar de la mejor manera. Y aquí, en esta parte de la barba, yo tenía como que unos huecos donde no me crece bien el vello facial y ya estoy viendo los resultados. Apenas llevo 15 días utilizándolo. Si quieren ver los resultados por completo, pueden seguirme en mi cuenta de Instagram, AlexFP11, y ahí voy a estar subiendo cómo me está yendo al utilizar este producto. Entonces se los recomiendo muchísimo. Y por último, me gustaría agregarles que les voy a regalar un serum de estos, tanto de mujer como de hombre, a la persona que esté suscrita en el canal de YouTube y que me mande un mensaje a mi cuenta de Instagram y me ponga por qué quiere este serum, por qué quiere llevarse este producto. Al que tenga la mejor razón, yo voy a decidir, así de simple, que yo diga, esta persona se lo merece. ¿Por qué? Porque su razón me pareció interesante. Se lo voy a regalar. Mándenme mensaje a mi cuenta de Instagram del por qué tú te mereces este nuevo regalo de esta gran empresa que se llama Davalach. Acuérdense de seguirlos en su cuenta de Instagram y también, si quieres comprar tus productos, métete a www.davalach.com y ahí puedes ver su blog, puedes ver videos, puedes ver cómo se utiliza y puedes escoger tu producto favorito. Muchas gracias y volvemos al capítulo. Pero yo creo que eso es más fácil, ¿no? Es más fácil la parte de la comunicación que la parte de verdad transformar una percepción. O sea,
cuando ya hay ese producto y simple y sencillamente no se conoce, es más fácil darlo a conocer que cuando hay un producto que tiene la percepción de ser malo, como el caso de Medellín, que platicaste ayer, ¿no? La diferencia está en el tiempo. No hay nada imposible, nada inmutable. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Alemania después de la Segunda Guerra Mundial no tenía buena imagen. Japón después de la Segunda Guerra Mundial no tenía buena imagen. Sin embargo, hoy tienen una imagen espectacular los dos países, y ser de esos dos países es muy bueno. Por tanto, la imagen es una cuestión dinámica, y no hay que obsesionarse con que tenemos mala imagen. No, hay que obsesionarse con cómo vamos a revertirla. Y eso significa identificar y ser consciente, y esto duele, porque duele pensar y saber y ser consciente que la gente no piensa muy bien de ti, porque además es el último que te entera, ¿no?, cuando esto ocurre. La imagen es dinámica, por tanto, se puede transformar. La diferencia es que cuando el problema es de producto, es decir, cuando tenemos un problema serio en el territorio, la dinámica tarda más tiempo. En cambio, cuando es una cuestión de que no nos conocen y tener una marca neutra, pues fantástico. Ahí es solo comunicación, intensidad comunicativa y es mucho más rápido, ¿no? El problema está en el producto. Ok, perfecto. Y aquí quisiera yo que nos platicaras un poquito para tratar de entender cómo te vuelves esta persona que se dedica a hacer algo tan importante y que se escucha tan padre, pero al mismo tiempo tan difícil, ¿no? Porque no estás hablando de posicionar un producto así como un termo o una marca de una empresa que hace un servicio. O sea, es manejar una estrategia de cómo se ve un país ante el mundo, o una ciudad, o una región, que involucra personas, que involucra una serie de temas sociales que están ahí adentro. Entonces, yo quisiera ver cómo llegas a eso. O sea, ¿qué pasó? ¿Cuándo fue tu primera incursión en el tema de la marca España? Bueno, esto empieza muy atrás, antes de ese momento. Empieza primero cuando yo era estudiante. Y cuando era estudiante, el catedrático que dirigía la especialidad que yo decidí estudiar, yo soy economista, me propuso trabajar en el departamento. Era profesor mío, en cuarto de carrera, y me propuso trabajar en el departamento. Y trabajé como investigador junior, claro. Y mi primera conferencia la di en cuarto de carrera en Naciones Unidas, en un centro que tiene la Organización Internacional del Trabajo, al que me envió él, y fue una conferencia internacional donde solo había 25 personas, pero la gente que era referente en desarrollo económico. Él era especialista en desarrollo económico local. Entonces tuve la suerte de aprender de los mejores en desarrollo económico. Y eso era perfectamente compatible con mis valores y con lo que yo, pues con lo que me sentía identificado, ¿no? No solo aprendí de él, aprendí de otro, Pope, que era también muy importante, y que, para que te haga una idea, con la crisis argentina, Naciones Unidas lo nombró como representante para trabajar y volver a ayudar a recuperar el país, ¿no? Entonces, he aprendido de los mejores a nivel mundial en ese sentido, que eran españoles los dos, ¿no? ¿Y qué edad tenías tú en ese momento que te mandan a dar esa primera conferencia de Naciones Unidas? Pues tenía 22 años. ¿Y sentiste alguna especie de...? Bueno, lo tomas con mucha naturalidad, pero sí que te inculca algunos valores importantes, porque cuando tú vas a un evento de Naciones Unidas y estás en la cena, cenando con el resto de personas, impacto, ¿no? Estás hablando 4 idiomas. ¿Por qué? Primero, porque no dominas ninguno más que el tuyo. Y hay gente que te pregunta en inglés y le responde en inglés, la persona que tiene a la derecha te pregunta en francés y le responde en francés, y el otro te habla en italiano y le responde en italiano, con lo poco que ha aprendido en la semana que lleva allí, etcétera. Pero sí que es un ambiente muy rico y eso te acaba marcando. Eso claro. Es algo que realmente te marca. Luego, mi entorno personal siempre ha sido muy internacional. Yo en Madrid siempre he vivido con personas de América Latina que iban a estudiar maestría y doctorado a España, ¿no? Y entonces eso hace que yo siempre haya vivido con 4 personas de América Latina en casa. Todos mis amigos y mi amiga, ¿verdad?, eran de aquí de América Latina. ¿Y por qué llega eso? Pues porque yo tengo familia en Argentina. No hay familia española que no tenga una familia emigrada, ¿no?, a Argentina en la época que España tenía problemas. Entonces, esa familia argentina que yo conocía, muy extensa, eso hizo que yo tuviera una especial sensibilidad por América Latina. Me da igual que la gente venga de Ecuador, de Colombia, de México o de cualquier otro lugar. Hay un puente porque los considero mis primos, los considero mi hermano, ¿no? Y por tanto, eso también te acaba marcando. En tercer lugar, también las casualidades de la vida. Ese entorno internacional pues hizo que yo en un momento dado, por ejemplo, ¿no?, pues también viviera con 2 personas de China. Y me llevaba muy bien con ellas, eran personas muy mayores, que decir, no tenían mi edad, eran muy mayores. No eran tus amigos, pues. Eran mis amigas, pero convivíamos porque vinieron con un programa de becas que tiene el Ministerio de Asuntos Exteriores español,
que son un programa de intercambio. El objetivo es que altas personalidades de allí vengan a España y nos conozcan y luego pues, personas de aquí vayan y lo mismo, ¿no? Y en ese contexto, pues hubo la casualidad de que mi familia tiene un bufete y un cliente del bufete pues quería exportar, ¿no? Y bueno, pues eso, oye, no conocería a nadie para exportar a China y empezamos a exportar a China. Entonces, toda esa visión internacional acaba calando ahí. Aprendo internacionalización para ayudar a una empresa, yo no era cliente mía, era cliente del bufete de la familia, de mi hermano mayor, de hecho, y entonces para ayudarle a exportar porque quería exportar a China. Y ahí empezamos con esa dinámica, con ese emprendimiento, ¿no? Y a partir de ahí te va llevando todo. En la universidad empecé trabajando con una persona que hacía algún pinito en Marca España y contó conmigo para uno de los primeros proyectos de Marca España que se hicieron en España. Okay. Después, en un viaje, tuve la suerte de conocer al profesor Pancorbo y me propuso que fuera miembro de una red que estaban recién creando de marketing urbano. Y le dije que sí. No viajé al origen cuando se estableció la red, pero sí que estuve en el primer proyecto, que era el proyecto de Medellín. Y todo fue así. Okay. Y luego en el año 2012, vi que España estaba perdiendo confianza internacional, tenía una crisis de reputación importante y todo lo que se había conseguido con el milagro económico español y social español, pues se estaba perdiendo. Así que organicé una mesa redonda en un evento delante de 3.500 personas en Madrid e invitamos a las personas que realmente eran importantes en Marca País, ¿no? Para que te hagas una idea, estaba el asesor del ministro del que dependía esto en ese momento, ¿no? Y yo les conté que estábamos perdiendo la confianza. 2009. Cuando acabó el evento, esta persona me dijo, no será para tanto, José María, es decir, no me hicieron caso. Bueno, pues pasaron 3 años y en 2012 aquello fue la debacle. Yo publiqué un artículo en prensa que se llamaba Regeneración de la Marca España. Señores, no podemos seguir así, hay que hacer algo. Entonces el gobierno que había en aquel momento creó la oficina del comisionado de la Marca España y durante muchos meses la prensa fue muy crítica con esa oficina. Y en ese contexto me llaman del Ministerio de Asuntos Exteriores a una reunión en el gabinete. Necesitaban una solución. Y me plantean que necesitaban una solución, exactamente. Y ya yo les planteé directamente, con toda la expertise que tenía, con la experiencia que tenía, les planteé el Instituto Mesías, les encantó y lo pusimos en marcha. Y ahí fue cuando empecé a aplicar todo lo que había aprendido en los años anteriores a Marca España, ¿no? Hay una anécdota muy curiosa de Picasso, que estaba en una cafetería y una señora lo identificó y le dijo, oiga, Picasso, ¿no me haría un dibujo? Y entonces Picasso agarró una servilleta y le dijo, un dibujo, ¿no? Y la señora le dijo, ¿cuánto le debo? Y Picasso le dijo cuánto le debía. Entonces la señora se ofendió porque le pareció muy caro y dijo, hombre, pero ¿cómo me va a cobrar tanto? ¡Qué caro! Si le ha tardado 5 minutos en hacerlo. Y le dijo, no señora, no he tardado 5 minutos. He tardado el número de años que tenía en ese momento y 5 minutos. Entonces somos producto de nuestra experiencia previa, de todo lo que nos ha pasado anteriormente. Estoy bien de acuerdo y me encanta que toques ese punto porque aquí tengo la oportunidad de platicar con muchas personas pues, de diferentes industrias, desde el arte, desde las empresas, desde el deporte, etcétera, ¿no? Y todos ellos llegan a una conclusión de que pues, nomás puedes unir los puntos, como dicen, hacia atrás, ¿no? Pero todas esas actividades en las que te involucraste, en tu caso, todo eso que te tocó vivir, con todas esas culturas con las que tuviste pues acceso y que conociste a fondo, pues te marcaron y te permitieron estar en el momento para convertirte en la persona que podía llevar esa solución en ese momento, ¿no? Exactamente. Se me hace súper padre. ¿Nos pudieras platicar un poquito cómo estuvo el tema? Porque me llamó mucho la atención, como lo dijiste ayer, de Medellín, el caso de Medellín. Pues mira, el caso de Medellín es uno de esos ejemplos en donde una ciudad sufre por una serie de circunstancias que todo el mundo conoce, ¿no? Que alguien toma la decisión de que aquello no puede seguir así y que hay que tomar... Porque tiene una reputación a nivel mundial que era, en aquel momento no era favorable. No era favorable. En aquel momento, a nivel perceptual, era la ciudad más peligrosa del mundo. Hay un ranking que los mide y estaba la número 1. Bueno, eso es lo que ocurría en ese momento. Alguien tomó la decisión de que aquello había que modificarlo. De hecho, para que te haga una idea, cuando asume un alcalde, bueno, pues su cuñado me contó que en un mercado de abastos había un fallecido por día. Híjole. Solo en un mercado de abastos. Significa que solo en ese mercado de abastos morían al año 360 personas. El último año de mandato de ese alcalde hubo un solo fallecido en ese mercado de abastos.
Entonces la reducción fue drástica. Por tanto, lo primero que hicieron fue tocar el producto, ¿no? Y dejó de ser la más peligrosa a nivel mundial, pero seguía siendo perceptual. La percepción se quedó. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuándo podemos trabajar con todo lo que está relacionado con marketing? Cuando el fuego se está apagando o quedan rescoldos, ¿no? Si el fuego está muy vivo y hay alguien echándole gasolina, no podemos trabajar. Entonces, hay una estrategia, exactamente. En aquel momento nos pidieron ayuda y esta, la red a la que yo pertenecía, fue el primer trabajo que hicimos, les dimos la estrategia que tenían que seguir. Es decir, ¿qué le dimos a la ciudad de Medellín? Le dimos ideas y organizamos un evento en particular, una especie de congreso, en donde fuimos todos los profesores que integramos esa red, en ese momento, creo que fuimos 7, si no recuerdo mal, y les dimos la idea de lo que deberían hacer y cómo lo veíamos, ¿no? ¿Y qué se consiguió con eso? Pues se consiguieron muchas cosas. Dar ideas, por supuesto, a los políticos que dirigían la ciudad, que estaban preocupados en llevarla a una mejor vida, ¿no? A una mejor realidad, pero conseguimos otra cosa más importante, y es ilusionar a la población local. Les dimos ilusión, les dimos esperanza, y ellos se dieron cuenta que tenían apoyo desde fuera y que podían optar a una realidad distinta. Y bueno, 20 años, se cumple este mes, 20 años exactamente de ese congreso que te estoy contando, y en los últimos 20 años el cambio ha sido espectacular. ¿Le queda por avanzar? Por supuesto que le queda por avanzar. ¿Necesita un segundo asesoramiento en ese sentido? Absolutamente. Pero ha dado un salto muy importante. Está padrísimo y se ve el poder de tu propia, o sea, tu persona, tu región, trabajar en tu propia identidad y creer, tener esa esperanza de que las cosas pueden cambiar si tú empiezas a verlo de una forma distinta, porque como nos platicabas, ¿no? De que estaban las escaleras y el barrio se veía súper peligroso, pero no sé cómo estuvo la historia exactamente que llegan y pintan todas las casitas de ahí. Eso en Ecuador, ¿no? Eso fue en Ecuador. Fíjate, siguiendo con Colombia, ahora te hablo de Ecuador, siguiendo con Colombia, yo tuve la suerte de que Medellín me la enseñó exactamente 2 años antes un amigo, antes de que me pidieran... ok, tú fuiste antes de que involucrarse en eso. Okay. Claro, yo la primera vez que fui a Medellín estuve una semana, y en esa semana hubo 6 coches bomba. En esa semana la guerrilla incrementó su presencia con 300 guerrilleros y tomaron un barrio, en la Comuna 13, y cuando uno pasaba de un barrio a otro tenía que pedir permiso al jefe de la guerrilla, porque pasaba de estar protegido por el gobierno a estar protegido por la guerrilla, ¿no? Y esto era algo habitual, ¿no? Había en Bogotá un corredor de la guerrilla, por ejemplo, seguro para entrar en la ciudad. Esa era la realidad que había en ese momento. Sin embargo, cuando yo llegué en ese momento, tuve la suerte de que el amigo que me enseñó la ciudad, ¿no? Que había tenido un cargo destacado, había sido el director de recursos humanos de una empresa llamada Coltejer, la mayor textil del país, y en ese momento era profesor de la universidad, me mostró la cara amable de Medellín, porque era una persona que amaba su país. Él y su mujer me enseñaron la cara amable de la ciudad, y me enseñó la ciudad con cariño. Entonces me transmitió y me transfirió ese cariño. Y eso cambia mucho cuando la gente te cuenta la parte positiva o la parte negativa. Y él decía una cosa que quiero compartir contigo. Él decía, mira, aquí en mi país no hay 500.000 delincuentes. No lo hay. Pero vamos a suponer que lo haya. Si hay 500.000 delincuentes, ¿qué somos los otros 34,5 millones? Entonces, ¿qué significa eso? Que en un país siempre hay muchísima más gente buena que mala. Entonces, el problema es que lo malo se ve, y se ve mucho, y lo malo sale en los periódicos de forma automática, y la gente buena pues se siente retraída cuando ocurren esas cosas. ¿Cuándo se rompe eso? Cuando el bien, la gente buena, deja de mirar para otro lado. El mal triunfa cuando los buenos miran para otro lado, el foco ahí, o no hacen nada. Entonces es muy importante que la gente confíe en sí misma y decidan dar un paso adelante. ¿Por qué? Porque la única forma es trabajar con tu firmeza, con tu confianza, y saber que sois mayoría, que el resto no es, ¿no? Y luego, en términos de marca territorial, hay una cuestión muy clara, y es la visión estratégica. La marca del territorio afecta positivamente a todo el mundo. Da igual que te dediques a una acción legal o ilegal, da igual que te dediques a una actividad formal o informal, no importa. Aunque solo sea por egoísmo, es bueno que la marca de tu territorio sea buena. Es decir, hasta los que se dedican a actividades que no son legales se benefician y ganan muchísimo más dinero cuando el territorio tiene buena imagen que cuando tiene mala imagen. Por supuesto. Entonces eso es muy importante, ¿no? Y con respecto a lo que me preguntabas de Ecuador, a veces no consiste en gastar mucho dinero, consiste en ser inteligente, en ser creativo, en identificar lo que tiene alrededor, ¿no? En la ciudad de Guayaquil pues había un cerro, el Cerro de las Peñas, que era un barrio degradado, un barrio conflictivo, con muchos problemas, pero con un encanto.
que era un cerro y en lo alto había, ¿no?, pues un atractivo. Y entonces el alcalde, que decidió, vamos a limpiar aquello, vamos a hablar con los líderes locales, vamos a darle un poco de dinero para que pinten las casas, vamos a decentar el barrio y vamos a construir una ruta que consiste en subir los escalones hasta lo alto del barrio con un relato. Hay X escalones. Entonces, cuando tú llegas, te cuentan el número de escalones y la gente va contando, no me preguntes por qué, va contando los escalones para comprobar si eso es cierto, ¿no? Se volvió una atracción, pues. Exactamente. Ese barrio hoy es un barrio en donde residen pintores, residen artistas, residen escultores, donde se ha llenado de una vida nocturna interesante, bohemia. Exactamente. Entonces, una cosa que era muy negativa, con muy poco dinero, pero con la creatividad, la actitud y la voluntad, la han convertido en un atractivo para la ciudad. Entonces, esa es la clave. Guayaquil sigue siendo muy peligroso y Guayaquil es una ciudad que ha experimentado un deterioro importante en los últimos años desde el punto de vista de la seguridad, y lo hemos visto en televisión, ¿no? Es un problema claro, pero es una ciudad que tiene muy buenos activos y también que es muy generosa y muy hospitalaria. ¿Qué ocurre? Está la diferencia entre que tengamos la estabilidad que necesitamos a nivel político y de seguridad, o lo contrario, ¿no? Pero hay acciones muy interesantes que con buena actitud y creatividad se pueden implementar. Se pueden resolver y cambiar por completo la historia. De hecho, me llama mucho la atención que platicaras eso porque, pues claramente aquí estamos en una situación similar, ¿no? Pues se escucha en todos lados lo malo, pero lo bueno no, y tenemos demasiadas cosas pues buenas en esta ciudad, en esta región. ¿Por qué crees tú? Digo, ahorita dijiste porque lo malo hace ruido, pero ¿por qué será que incluso los mismos ciudadanos, cuando tú les preguntas, te hablan de todo lo malo que pasa en su ciudad? Porque es su preocupación, y es una preocupación genuina. Y lo primero en que ocurre en este tipo de situaciones es que se cae la moral colectiva. Entonces, decía hace un momento, ¿por qué el mal triunfa? Porque los buenos no hacen lo que tienen que hacer, no hacen su trabajo, porque esto es una cuestión de equilibrio, ¿no? Hay que contrapesar. Entonces, si la sociedad civil no es activa, no es fuerte y no contrapesa, pues la balanza se acaba desequilibrando. Entonces, lo primero que se tumba es siempre la moral colectiva. ¿Por qué? Porque la gente buena no somos peligrosos y no vamos amenazando a los demás. Al contrario, nos recluimos hacia adentro. ¿Y qué tienen que hacer la autoridad en ese caso? Primero, garantizar que hay seguridad. Segundo, garantizar que hay estabilidad. Y, por supuesto, asegurar que la moral colectiva no se cae. Eso es fundamental, ¿no? Entonces, en estos casos, lo primero que hay que hacer es reforzar la identidad desde dentro, reforzar el orgullo, que la gente se sienta bien con lo que son, que sean conscientes del conjunto de activos que tienen. Todos tenemos unas grandes cualidades y unas grandes competencias. Lo único que necesitamos es trabajarlo, y para trabajarlo tenemos que creérnoslo, por supuesto. Hola a todos, yo soy Alex Félix Peña y necesito tu ayuda para seguir creciendo esta comunidad de Gente 11. Estamos muy contentos con el crecimiento del canal este año. Sin embargo, 5,000 personas no son suficientes. Aunque son muchísimas personas para estar adentro de un salón juntas, creo que en la región, en el estado y en el país, este tipo de contenido debería de llegarles a muchísimas más personas. Estoy convencido de que es algo que nos puede servir a todos. Así que, por favor, si te gustó este episodio o algún contenido que hayas visto en nuestro canal, haznos el grandísimo favor de picarle al botón que dice subscribe en YouTube. De verdad, te lo agradeceríamos de corazón. Eso a nosotros nos ayuda muchísimo. Si eres parte de nuestra comunidad Enfoque 1111, no olvides comprar tu gorra oficial con el emblema del Enfoque 1111. Muchas gracias. No sé cómo quedó. Háblame un poquito de esa palabra que ahorita utilizaste, que se me hace súper importante para todo, para creer en nosotros mismos, para triunfar en nuestra vida, para hacer negocios, para triunfar en el deporte, para conseguir pareja, para lo que sea. Para todo en la vida se ocupa esa palabra que tú mencionaste varias veces ahorita, que se llama identidad. Pero quisiera que nos explicaras un poquito en qué consiste la identidad y por qué es tan importante. La identidad es lo que somos. Y ser lo que somos es parte de, bueno, cuál es nuestra personalidad, cuál es nuestra actitud, cuál es, ¿no?, a nivel de persona. Como decía hace un momento, hay muchas personas que no tienen el tiempo, no se paran a pensar en lo que son. Es decir, si yo me reconociera como una persona graciosa, pues estaría equivocado, me estaría engañando. ¿Por qué? Porque no cuento chistes, porque no soy gracioso. No podría dedicarme a ser cómico, aunque lo quisiera. Entonces, lo primero
que consiste en saber qué somos. Autoconocimiento. Claro, no puedo vender mi territorio con algo que no soy. ¿Por qué? Porque a la gente la engaña una vez, pero no la engañas dos. Entonces, tu posicionamiento tiene que ser absolutamente honesto, tiene que reflejar tus valores. ¿Por qué? Porque cuando la gente va a tu territorio, igual que cuando compra un producto, tiene que recibir exactamente el conjunto de beneficios que le has prometido. Si tú dices que le vas a dar un gran atractivo natural y luego llega y encuentra un basural, pues evidentemente, exactamente, la gente se enfada mucho más. Hoy tenemos además un público objetivo, un consumidor, un turista que es muy exigente, que está muy informado, que comprueba absolutamente en 5 minutos todo lo que le has dicho y sabe si le está mintiendo o no le está mintiendo. Por tanto, la identidad es lo que somos. Si no nos gusta lo que somos como territorio, tenemos que cambiarlo. Si tenemos una ciudad fea, gris y llena de basura, lo primero que tenemos que hacer es actuar en términos de desarrollo económico. Y tengo que establecer desde los poderes públicos una agencia de desarrollo que me permita limpiar la ciudad si está sucia, llena de basura, que me permita pintar las casas si está dando una imagen deteriorada, que me permita hacer una renovación urbanística completa si lo que ha ocurrido es que mi ciudad, como ocurrió en Bilbao, es una ciudad postindustrial con toda una zona industrial deteriorada, degradada. Entonces yo tengo que entender cuál es el problema de mi ciudad y lo que está funcionando mal. Esto a veces es doloroso, pero es lo que hay que hacer. Si tú hubieras ido, por ejemplo, a España en los años 80, todas las entradas de todas las ciudades de España estaban llenas de basurales. ¿Y estaban por qué? Porque la gente salía de la ciudad y echaba los escombros ahí. Claro, eso ya no existe. Hace muchísimo tiempo que no existe. Entonces, lo primero que se hizo fue aplicar una estrategia de desarrollo local. ¿Qué significa? Que cada municipio tiene que responsabilizarse de lo suyo y que tiene que utilizar el potencial endógeno que tiene el municipio. ¿Qué se hizo en España? Pues había un gran problema de empleo juvenil en aquel momento y lo que se hizo fue, por ejemplo, las escuelas taller y se le dio formación a muchísimos jóvenes, a miles y miles de jóvenes en España, se les enseñó a ganarse la vida con un oficio y a la misma vez se utilizó ese tipo de herramientas para mejorar las ciudades. Pues sí, ahí ya se mancuerna todo y termina funcionando la estrategia, ¿no? Y me gustaría que nos explicaras un poquito por qué estás aquí en México, a qué vienes y si ya habías venido antes. Bueno, había venido una sola vez a dar una conferencia y unas clases de posgrado a profesores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Fui a Puebla, pero fue un viaje académico. Este es mi primer viaje en los términos en los que vengo. Vengo porque me ha invitado un buen amigo que además colabora con nosotros en el instituto y es director del capítulo México del Instituto Mesía, director de la Cátedra de Imagen de España en México, y me ha invitado a que comparta una semana de trabajo, de reflexiones con la comunidad en Sonora y con la formación de la megaregión, ¿verdad?, que está potenciando e impulsando Sur Sonora Connect, ¿no? Este amigo se llama el doctor Rodríguez Villanueva y pues me parece muy interesante poder estar compartiendo los conocimientos y la experiencia que hemos ido acumulando en otros territorios y con los estudios a lo largo del tiempo, compartirlo también con la comunidad de Sonora. Me interesa muchísimo saber con qué te encuentras tú cuando llegas aquí. O sea, nosotros vemos, como dijimos ahorita, todo se te hace normal y lo das por hecho porque vives aquí, pero ¿qué ves tú que vienes de fuera, que ve una persona que viene de España a un estado como este? Pues veo sobre todo una gente muy hospitalaria, muy generosa. Veo una dinámica económica y comercial que probablemente la gente de acá no sea tan consciente de que la tiene, ¿no? Veo una gente que necesita mucho apoyo moral, pues la situación no es tan grave como piensan, aunque a nivel comunicacional pudiera serlo. Parece que sí. Y lo parece, ¿no? Pero veo una realidad, una identidad con mucho activo y con mucho potencial, ¿no? Ayer, por ejemplo, en la comida, alguien, hablando de una de mis conferencias, decía, es que una de las cosas que me he quedado es que en las ciudades en España se agarran de cualquier chorrillo. O sea, cualquier cosa pequeñita me agarro para poder tener y salir fuera, ¿no? Y claro, yo decía, la cuestión es que aquí no tenéis chorrillos, tenéis manantiales, pero tenéis que ser conscientes de que lo tenéis. Entonces, ¿qué he visto? Pues he visto un conjunto de activos muy importante, asociado a la agroindustria, asociado a la industria, asociado a la propia configuración patrimonial, ¿no?, del patrimonio natural del Estado. Turismo, tenéis una costa espectacular, tenéis la suerte de que esa costa además
es 100% sustentable, es decir, no está degradada, no está deteriorada, es absolutamente natural, y tenéis un potencial grande y una oportunidad, la oportunidad de hacer las cosas bien. Es decir, mira, por ejemplo, ayer estuvimos visitando la isla de Masocari, ¿no? Y me estuvieron contando el proyecto que tienen y me estuvieron contando los entresijos del proyecto. Y es un proyecto muy interesante, con mucho potencial y además con una gestión pensando en el respeto al medio ambiente. Me fueron contando cómo iban a salvar los manglares con puentes para que la gente pudiera hacer su actividad sin dañar la fauna ni la flora, es decir, desde un punto de vista muy respetuoso. Y entonces tenéis la oportunidad de hacer las cosas bien y de generar un turismo sustentable que derrame en el territorio, ¿verdad? Porque al final son polos de atracción turística. Acabamos haciendo polos turísticos, ¿verdad?, que hace que la gente venga no solo a visitar el resort de turno, sino que luego de eso viven miles de familias, ¿no? Por tanto, tenéis esa oportunidad y tenéis un litoral envidiable y la suerte de estar en un lugar geoestratégico también muy potente, ¿eh? Estáis con el Mar de Cortés, las Californias, es decir, hay un sitio también espectacular, ¿no? Muy cerca de Estados Unidos, que es un gran país, sí, tenemos de todo. un gran país, un gran mercado, ¿verdad? Y bueno, pues yo creo que hay una oportunidad interesante. Qué padre esa palabra, oportunidad. O sea, porque significa que puede ser que sí y que está en nuestras manos hacer las cosas. No puede ser que sí. Estoy seguro de que puede ser y será. Pero se depende de una cosa nada más, de que vosotros lo creáis, de que los ciudadanos de este Estado se pongan a trabajar y lo hagan, de que existan los consensos sociales que se necesitan para tener una situación de seguridad y una situación, ¿verdad?, de estabilidad que es necesaria, que las personas que generan esa situación de inestabilidad entiendan que ganarían muchísimo más dinero si la situación fuera diferente. Ellos son los más beneficiados y que todo vuelva al agua. Yo creo que no miento si digo que los mismos negocios no legales están en todos los países del mundo. Están en España, están en Francia, están en Alemania. La cuestión es que no se ven tanto, ¿no? Entonces, no sé si me explico. Sí, todo el mundo tiene que entender que esto beneficia a todo el mundo y que la marca es de todo y por tanto es muy importante cuidarla. Totalmente. Si nosotros transmitiéramos o comunicáramos más lo que somos, todo lo que estás platicando ahorita, todo lo bueno, todas las oportunidades que sí hay, todo lo que se puede hacer, todos los beneficios que tenemos por estar aquí, tanto geográficamente como socialmente. También nuestra cultura está padrísima a nivel internacional, todo lo que proyecta, lo que es ser México. Creo que si comunicáramos eso, incluso lo malo se hiciera más chico. Claro. Incluso hay que tener en cuenta, hay que saber comunicar, ¿no? Porque a veces uno ve de un territorio, de un estado, de un anuncio, y un anuncio que lo están repitiendo en radio continuamente o que lo están repitiendo en televisión continuamente. Eso no sirve para nada. ¿Por qué? Porque cuando la imagen de tu país, digamos que está dañada, en cuanto escuchan la palabra del país, el nombre del país, se acabó y el resto ya no lo escuchan. Un out. Exacto, hay un bloqueo. Entonces hay que ser un estratega en eso, hay que saber a qué públicos tienes que ir y cómo tienes que llegarles, ¿no? Y tienes que trabajar branded content, no tienes que trabajar anuncios para ir directamente. Entonces, hasta la comunicación en términos de marca territorial tiene una estrategia específica que hay que seguir. Súper interesante. ¿Y qué tan importante es ese tema que tocamos ayer también de la megaregión? O sea, ¿qué tan importante es el interconectarnos entre regiones y hacer ese tipo de sinergias estratégicas para crecer todos? Bueno, ahora que no nos oye, yo te diría que el doctor Rodríguez Villanueva es un visionario. Esa es la verdad. La primera iniciativa que impulsó de este tipo fue la megaregión entre Arizona, en Estados Unidos, y Sonora. Y eso es una iniciativa muy potente y muy estratégica. ¿Por qué? Porque te une a un gran mercado. Son dos estados que son casi hermanos. Y son iguales. Exactamente. Muy parecidos. Y que son muy complementarios y que el uno tiene cosas que necesita el otro y viceversa. Por tanto, esa estrategia es muy importante y muy interesante, ¿no? La segunda mega región que se está construyendo es la del sur de Sonora y el norte de Sinaloa. Sonora y Sinaloa son también dos estados hermanos, están también frontera con frontera. Y ocurre lo que ocurría en muchas ocasiones en España hace tiempo. Dos pueblos que están muy cerca uno del otro, pues se llevan mal. ¿Por qué se llevan mal? Porque hay una rivalidad absurda, no hay nada real, ¿no? Donde yo soy, había una rivalidad hace décadas entre un pueblo que era minero y que se suponía que tenía más dinero y competía con la capital de la provincia que tenía menos dinero y no tenía mina.
absurdo 100%, ¿no? Bueno, esa línea invisible que se traslada a la cultura y a esa rivalidad, una mega región de este tipo ayuda a disolver ese tipo de líneas que no existen. A difuminarla porque no es real, ¿no? Entonces no puede ser que dos regiones puedan estar enfrentadas, al contrario, trabajando, colaborando y cooperando se consiguen muchas más cosas. Y cuando tú tienes un recurso y el otro estado, la otra región tiene otro recurso y nos ayudamos y nos compartimos, conseguimos un mejor resultado. Y ese es el caso de la región que está impulsando, la mega región que está impulsando su Sonora Connect, ¿no? Yo creo que todo el mundo se va a beneficiar porque el proyecto de la isla Masocari es un proyecto que derrama en el territorio y esa línea invisible se rompe. Así. Porque todas las familias, sean de donde sean, del norte de Sinaloa o del sur de Sonora, se van a beneficiar. Por tanto, yo creo que hay que trabajar en esa línea y la verdad que felicito al profesor por la iniciativa y creo que este Estado debería trabajar y fomentar e intensificar todo ese tipo de iniciativas. Totalmente de acuerdo. Doctor, aquí te quisiera platicar un poquito o preguntar un poquito de cosas ya más pues, para ver qué se lleva a nuestra audiencia al respecto de tener tu presencia aquí, ¿no? Aprovechar ese momento. Muchos de los que nos escuchan pues tienen pequeños proyectos, muchos tienen pues empresas, muchos ya tienen grandes proyectos, pero básicamente es gente que está tratando de triunfar en su vida. Mi pregunta va relacionada pues obviamente al marketing, pero el marketing puede ser de tu proyecto o de ti como persona, ya sea si tú no eres empresario, pues tú eres una persona que tiene una identidad y que tiene que saber comunicarla y eso básicamente es marketing. Entonces mi pregunta es, ¿cómo o qué le sugerirías tú a una persona que esté iniciando ese proyecto, ya sea su vida o un proyecto como negocio como tal? ¿Cómo comunicar eso que está haciendo? O sea, ¿qué recomendación le dieras así vagamente, pero qué le dirías a una persona para comunicar lo que hace? Pues mira, lo primero, que considere el verdadero concepto del marketing. El marketing no es humo, no consiste en mentir, no consiste en engañar y no consiste en defraudar. En todas las profesiones hay gente buena y gente mala. Hay buenos profesionales y lo contrario. El que miente, engaña y defrauda no hace marketing, hace otras cosas. Por tanto, desterrar todo eso. ¿Y eso qué significa? Pues le recomendaría que sea honesto en lo que hace. ¿Cuándo tiene una empresa éxito? Cuando lo que estás comunicando se corresponde con lo que estás dando, con lo que estás haciendo. Y cuando la gente ve tu marca, sabe y tiene la certeza de que va a recibir exactamente lo que tú le estás comunicando. Sea lo que sea, un servicio profesional, un producto, lo que sea. Por tanto, hay que ser honesto en lo que hace, auténtico, y tienes que dar calidad. La gente no es tonta y tú puedes engañar a una persona una vez, pero no toda la vida. ¿Cómo es rentable una empresa? No vendiéndola a una persona una vez, sino fidelizándola, haciendo que esa persona te compre una vez tras otra. Y la siguiente ola, que consiste en que te recomiende y recomienda a una segunda oleada de gente que viene y luego a una tercera. Claro, yo siempre les digo a mis estudiantes que cuando uno va al cine, ¿no? Y ¿cuántas veces vas al cine a ver una película que alguien te ha dicho que era mala? Nunca. O está muy claro, la mayor parte de las personas nunca, ¿no? Hay algunas que dicen, bueno, vamos a comprobarlo, pero pocas. ¿De qué vive una película de cine? Pues vive de la segunda oleada, la tercera oleada de recomendaciones. ¿Y por qué va la primera? Por el tráiler que se ha hecho. Si el tráiler es bueno y se corresponde con lo que recibe en la película, fantástico, recomienda la película. Pero si hay un overpromise en el tráiler y lo que... claro, ahí ya esa película está fregada, ¿no? Mal recomendada. Exactamente, no la van a recomendar, ¿no? Entonces esa es la clave, hay que ser honesto en lo que hace. La segunda cuestión que yo les diría, mucha perseverancia, mucho esfuerzo. Las cosas no ocurren de un día para otro. La gente hoy, los jóvenes viven en una sensación de inmediatez, lo quieren todo rápido, ahora y ya, y la vida no es eso. Y luego tienen la falsa creencia de que la vida es un crecimiento lineal, y no es cierto. La vida es una multitud de subida, bajada, y al final es como un gráfico de la bolsa. La tendencia tiene que ser positiva. Por tanto, eso significa que tienes que estar moralmente muy bien preparado, mentalmente muy bien preparado para las caídas, porque luego tendrás que levantarte y tendrás que subirte, claro que sí. Y hay que entender cómo funciona la vida, ¿no? Que en la mayor parte de las ocasiones no lo entienden. El marketing, como decía, tiene que ser honesto. Les recomendaría que trabajen su marca personal y su marca empresarial sobre valores que sean sólidos, que sean esenciales. Y a partir de ahí, bueno, que tengan una buena idea, que den una buena calidad, que den lo mejor de sí y que hagan un trabajo excelente, con profesionalidad. Y si cumplen todo eso, bueno, pues luego también hay que tener un pelín de suerte, por supuesto, pero tienen bastante parte del trabajo hecho.
Hombre, excelente. Mira, estos puntos que nos acabas de mencionar ahorita concuerdo totalmente y creo que le van a ayudar muchísimo a nuestra audiencia. Y me voy a quedar con el que estabas platicando de que todo el mundo creemos que al iniciar algo, sí va a ser difícil. Pero para empezar, creemos que va a ser difícil, pero lo que creemos siempre es menor a lo que realmente, el nivel de dificultad que realmente está. Exacto. Entonces, como lo sobrevaloramos no sé si lo dije de la manera correcta, pero lo vemos menos de lo que realmente fue. Cuando nos enfrentamos a ese problema, muchas veces ya hay que, reversa, mejor me voy para el otro lado y dejo de hacer eso. Cuando si tú hubieras pasado por ahí, ya estuvieras en el primer pico. Y es cierto, a lo mejor va a venir otro golpe, otra dificultad, otro momento difícil, pero luego vuelve a subir y al final de cuentas, como la bolsa, como bien dijiste, pues el chiste es ir subiendo, pero saber que durante todo el camino va a haber esas dificultades, va a haber esos momentos que no nos gustan, adversos, que nos van a poner a prueba y que pues está en nosotros seguir sorteando todo eso con autenticidad y tratando de transmitir lo que realmente hacemos. Me gusta mucho la palabra que usaste ahorita, cuando estabas haciendo el ejemplo del cine, ¿no? O sea, ¿por qué tú, cuando un amigo tuyo te dice que no la vayas a ver porque es mala, por qué normalmente no vas? Porque confías en él, ¿no? Exactamente. Entonces, esa palabra que también la mencionaste hace ratito, confianza, va así de la mano de lo que es el marketing. Quisiera que nos hablaras un poquito más de por qué es tan importante y cómo se genera esa confianza. La confianza es el centro de las relaciones personales, es el centro de las relaciones profesionales. Digamos que es ese cemento que lo une todo, ¿no? Yo siempre digo a mi estudiante, ¿os gusta que os defrauden? ¿Os gusta que os engañen? Cuando alguien os engaña y os sentís defraudado, ¿cómo os sentís? Y la gente pone cara, pues, mala, ¿no? Si a vosotros a título personal no os gusta que os defrauden, ¿qué os hace pensar que a los clientes les gusta que les defrauden y que les engañen y que les mientan cuando compran un producto? Por tanto, la confianza, ¿qué significa? Significa que yo tengo que ser capaz de ser coherente con lo que hago y con lo que digo. Y que la gente entienda que cuando yo doy mi palabra, la cumplo. Que cuando digo que es blanco, es que es blanco. Cuando digo que es negro, es que es negro. Y que no hay ninguna diferencia. Generar confianza es muy difícil, tarda mucho tiempo, pero se pierde en un solo instante. ¿Cuándo? Cuando defrauda a alguien. Por tanto, necesitamos ser correctos en todo lo que hacemos, necesitamos ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos, y necesitamos entender cómo funciona el mecanismo para no defraudar a la persona que viene, ¿no? Es cierto que hay un determinado perfil que no entiende esto de la confianza, es cierto que hay un determinado perfil que no entiende esto del marketing y que trata siempre de vender humo y de vender cosas que no. Por eso yo siempre defiendo los datos y defiendo hacer marketing científico y métrico. ¿Por qué? Porque los datos matan al relato. El relato tiene que estar asentado sobre una base real, sobre una base de identidad propia, exactamente, con una base sólida. Y si eso ocurre, fantástico, sin engañar a nadie. Eso cala en la sociedad. Por tanto, es muy importante generar confianza. Cuando sale una noticia mala de tu ciudad o de tu región, tú tienes que compensar eso con N noticias positivas, generando confianza para, haciendo ver que actúa, haciendo ver que la situación es completamente distinta, etcétera, etcétera. La confianza lo es todo. Y para eso, yo entiendo que habrá personas que no les guste, pero decir la verdad, ser auténtico en las relaciones es fundamental, ¿no? Es decir, yo siempre digo a mis alumnos que el marketing vive en la mente de las personas. Entonces necesitamos saber cómo funciona la mente de las personas para entender ese procedimiento. Y siempre les digo que se miren a sí mismos, ¿no? Les digo, mirad la relación con vuestras parejas. Si vosotros entendéis el mecanismo de las relaciones con las parejas, habéis entendido perfectamente cómo funciona el mecanismo de la relación entre los consumidores con el producto, con la empresa, con la marca. ¿Por qué? Porque funciona exactamente lo mismo. Es igual. Claro, entonces yo voy al supermercado a comprar un producto y ¿qué espero? Que el producto tenga el mismo desempeño siempre, que no me engañen, que me den siempre la misma cantidad, que no me estén vendiendo algo, ¿no? En España, por ejemplo, en la etapa de la crisis económica del 2008 al 2012, la gente ya no sabía qué hacer. La verdad que no estaban preparados en marketing y lo único que hicieron fue entrar en una guerra de precios, y aquello era un descuento continuo y completo. Había marcas que llegaban a descontar un 70%. Cuando tú descuentas un 70%, primero tienes que pensar qué piensa una persona cuando tú le haces un descuento del 70%. Entonces, ¿qué pensaba la gente? Me está engañando. Me está estafando este compra. Claro, porque no me va a vender a pérdida. Sí. Me vende un 70% más barato
y encima gana dinero. Sí, todavía le está sacando otro 15 ahí. Claro, entonces ¿qué ocurrió? Que muchas personas dejaron de comprar esas marcas y empezaron a comprar marcas del distribuidor, más baratas, claro. Hombre, totalmente. Aquí me llegó una pregunta ahorita que estamos hablando de eso, porque me topo con esas preguntas todo el tiempo en nuestro programa, y es ¿cómo lograr esa diferenciación? Me preguntan. O sea, porque todo el mundo hace lo mismo. O sea, todo el mundo dice, es que TikTok, y se suena TikTok, y no, pues que Instagram, y sus videos en Instagram, y no, que no sé qué, y hacen lo mismo. Entonces, ¿qué le recomendarías a esas personas que hacen ese tipo de preguntas de cómo puedo yo lograr sobresalir, resaltar, hacer algo diferenciado? Pues lo primero es que sean ellos mismos. Hay que ser uno mismo, sin mentir, sin engañar, sin ir a contar lo que no somos. Si ves TikTok, hay muchos vídeos de gente que, pobre, pierden la dignidad por conseguir un clic. Hay que ser fiel a uno mismo. Lo segundo es no dejarse contaminar. Hay muchas personas tóxicas, hay muchas actividades tóxicas. No te tienes que dejar contaminar, no te tienes que dejar influir por cosas que van contra ti, contra tu propia honestidad y contra tu propia dignidad, ¿no? O sea, eso es muy importante. Hay que ser creativo, hay que pensar como no piensan los demás. Yo siempre a mis estudiantes les hablo de marketing lateral, que consiste en no ir de frente, sino ir haciendo desplazamientos laterales. Pensar como no piensan los demás, haciendo cosas diferentes, pero cambiando. Y les enseño con una técnica, que son 7, la aplicación de una técnica que se llama Scamper, ¿no? Aplicamos 7 tipos de modificaciones sobre producto, sobre distribución, sobre todo el resto del mix de marketing, ¿no? Y les enseño a pensar diferente. Entonces, hay gente que viene de serie, digamos, con ese tipo de creatividad y están pensando continuamente de forma diferente al resto, pero hay gente que no. A esa gente le enseñamos. ¿Y cómo le enseñamos? Pues la gente siempre piensa que innovar es gastar mucho dinero y hacer grandes desarrollos tecnológicos. No tiene nada que ver con eso. Consiste solo en pensar diferente. Y a veces, por ejemplo, pues imagínate, te pongo un ejemplo. Una de las técnicas se llama inversión. Vamos a cambiar las cosas, ¿no? Entonces, tú cuando felicitas a una persona, pues la felicitas el día de su cumpleaños, ¿no? Cuando le dice, en España, por ejemplo, cuando le dice la gente que quiere a su pareja, el 14 de febrero. Bueno, pues si tú a tu pareja la felicitas, la llevas a cenar y le haces un regalo un día al año y el resto del año te olvidas de ella, pues no esperes que esté mucho tiempo contigo. En cambio, si invierte y le dices que la quieres todos los días del año, salvo el 14 de febrero, has fidelizado al cliente para toda la vida. Claro. Entonces, ¿de qué se trata? De hacer lo que no hace la gente, de hacer algo distinto. Entonces, enseñamos, en términos de marketing lateral, a innovar, a hacer lo que nadie hace, a poner las cosas en otros lugares, ¿no? Y esa es la clave. Y esto ocurre para una empresa, pero también dentro de tu propio trabajo, como trabajador. Claro, ¿no? Como persona en general. O sea, siento que es un tema, pues, de estructura mental. O sea, ¿cómo se da el ver las cosas de una manera diferente? Es modelo mental, es cambiar el modelo mental. Mira, yo, uno de los primeros productos que colaboré a exportar en ese entorno de China que te contaba hace un momento, fue aceite de oliva. Aceite de oliva, ¿no? Y claro, bueno, pues en aquel momento, yo siempre le pregunto a mi alumno, ¿cómo veríais hacer pastillas de aceite de oliva? Claro, porque en ese entorno que te contaba con las 2 amigas chinas, recibimos la visita de un sobrino de la mayor. La mayor tenía 45 años y era la directora de una agencia de noticias oficial del gobierno chino para España y América Latina, ¿no? Era una persona, ¿verdad? Recibimos la visita de su sobrino y se hospedó con nosotros. Su sobrino vivía en Estados Unidos y entre las cosas que tenía en el equipaje, pues traía botes de pastillas. En Estados Unidos, ¿verdad? Estos botes que hay botes de pastillas para todo, para dormir, para ser feliz, para ser más feliz todavía. Y entonces traía un montón de botes de pastillas para la tía. Entonces yo capté esa esencia y dije, bueno, ¿para qué sirve el aceite de oliva? Pues sirve para bajar el colesterol, sirve para cuidar la salud. ¿Por qué no hacemos pastillas de aceite de oliva y las vendemos en Estados Unidos? No les voy a convencer de que desayunen como desayunamos en España, echando aceitito de oliva en una tostada, pero sí, de que tomen una pastilla, ¿no? Entonces yo les planteo en mis talleres de internacionalización a mis alumnos, les planteo precisamente esta situación. Y entonces la mayor parte de la gente me dice, no, ¿cómo vamos a vender eso? Pero tú imagínate la cantidad de pastillas que tenemos que abrir para freír algo en una sartén. Su modelo mental está en los carriles del ferrocarril que ellos tienen en su cultura, que es, utilizamos el aceite para freír, utilizamos el aceite para echarlo en las ensaladas, ¿no? Hay que cambiar el modelo mental.
Hay que coger el beneficio natural que tiene el producto, pero aplicarlo al modelo de comportamiento del consumidor en el país en el que vamos. Entonces, la internacionalización te hace eso, adaptarnos al entorno local. Igual que cuando echamos agua en una botella, el agua adopta la forma de la botella, cuando lo echamos en un cubo, adopta la forma de un cubo, cuando vamos a un país, adoptamos el modelo mental que tiene ese país. Nos adaptamos a la cultura, la respetamos. Es fundamental respetar los países y el entorno cultural al que vamos, si queremos tener éxito en ese país. Pues incluso marcas internacionales grandísimas tienen que hacerlo, ¿no? De que van, no te cuenta, Starbucks va a China o a no sé dónde y tienen que adaptarse hasta cierto punto, McDonald's, etcétera. Por supuesto, por ejemplo, nosotros en Europa estamos acostumbrados que la sección de pescadería pues son un montón de peces muertos encima de hielo. Carrefour, para adaptarse en China, ha tenido que hacer peceras. ¿Por qué? Porque la pescadería en China tiene que ser peces vivos nadando. Los sacas. Exactamente, en sus peceras. Bueno. Entonces hay que adaptarse a la cultura local y esa es la clave del éxito. Claro, no, me encanta eso del modelo mental que estábamos platicando ahorita, porque siento que si tuviéramos nomás la capacidad de pensar diferente ya en el entorno que estamos, empezamos a ver las oportunidades del entorno en vez de lo mismo que están viendo todos los demás. Por ejemplo, en ciudades como estas o en estados como estos, que todo el mundo se va, todo el mundo te habla de lo que no hay aquí. Pero pues, si te decías enfocar en lo que sí hay un chorro de oportunidades. Y gracias a lo que no hay más oportunidades para los que deciden utilizar lo que sí hay. Yo creo que hay tres cosas que son muy importantes. Lo primero, ser consciente de lo que tienes e internacionalizarlo. El nivel de internacionalización es muy bajo todavía y hay muchísimos países a nivel mundial. Tú imagínate cuando en la crisis económica anterior en España, pues la mayor parte de las empresas españolas exportaban solo a Europa y Europa lo estaba pasando muy mal. Pero eran 9 países los que lo estaban pasando mal, ¿no? Y el resto de países hasta 200, ¿qué pasa? Había países que crecían a 2 dígitos. Entonces hay que abrir la mente y vender en otros países. Que no es fácil, pero que tiene su técnica y que se aprende y que es perfectamente. Y es mucho más rentable vender en esos países que vender en el tuyo. Por tanto, lo primero es abrir tu mercado y vender a otros países. En segundo lugar, entender cómo puede dar doble beneficio con tu producto. ¿Qué puede hacer modificando tu producto, modificando tu oferta, para dar beneficios adicionales a la gente? Y eso lo vende siguiendo la matriz de Ansoff en tu mercado y en los mercados internacionales. Y lo tercero es entender qué cosas puedes traer, qué experiencias son trasplantables de otros mercados a tu mercado. Entonces, eso te abre la mente y te hace poder ganar muchísimo más de lo que estás ganando hoy, sin perder la esencia de tu producto. No consiste en reinventarse, es una palabra que detesto porque engaña a la gente y hace que la gente tome decisiones erróneas. No hay que reinventarse, hay que regenerarse. Y eso significa que sobre la base de lo que somos, de los conocimientos que tenemos, de las habilidades, de las competencias que hemos ido adquiriendo a lo largo del tiempo, tenemos que dar otro salto y regenerar sobre eso, construir sobre lo construido. Fregoncísimo esos 3 puntos. Ahí nos sale la pregunta, ¿por qué crees que nos da tanto miedo a nosotros que estamos acostumbrados, no sé si sea en todos los países, pero mínimo aquí en México, el salir de aquí, el buscar cómo exporto, cómo me llevo estas pastillas a Estados Unidos o cómo hago esto en Europa? ¿Por qué nos da tanto miedo? Porque tenemos un freno mental, porque la gente le cuesta salir de su zona de confort, ¿no? Y esto ocurre, por ejemplo, con la gente en las empresas. Hay gente que no prospera y que se tira 15 años en una empresa trabajando sin subir y no tiene ningún encuentro, y cuando llega eso ya no tienes dónde ir. Entonces, ¿de qué se trata? De estar saliendo de la zona de confort continuamente. Y es muy importante que a los chicos en la escuela se les enseñe a salir de la zona de confort. Ser emprendedor, tener iniciativa y creatividad implica eso. Hay que enseñarle que uno no llega a una empresa y está 40 años trabajando y se jubila en esa empresa. Eso no ocurre, no existe ya. Por tanto, hay que enseñarles cómo funciona la vida de verdad y hay que sacarlo de la zona de confort constantemente. En las grandes multinacionales a las personas las van cambiando de puesto constantemente. 2 años y te cambio de puesto. ¿Para qué? Para que no te quede adoctrinado, para que seas capaz de ver y gestionar otras realidades. Claro, es que es ese gestionar otra realidad, esa ideita, ese mundito que tú conociste, es una semilla nueva que se sembró en tu jardín cerebral, ¿no? Exactamente. Y se te puede abrir ya tenías a lo mejor un manzano y luego tienes ahí zanahorias y luego tienes cosas que no tenían nada que ver, pero entre más tengas en tu jardín, más posibilidades. Y así es como funciona la marca territorial. Una vez que yo decido cómo quiero que se perciba mi territorio, necesito sembrar esos valores. Si yo quiero que mi país o que mi región sea innovadora, tengo que enseñar la innovación desde el colegio. Si quiero que sea emprendedora, tengo que sembrar en el colegio. En el colegio donde voy a sembrar, en la universidad lo perfeccionamos, voy a sembrar los valores de nuestra marca territorial del futuro.
Y a mí me encanta tu eslogan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un programa que se llama Sembrando Confianza. Órale. En los momentos de incertidumbre como los que vivimos hay que infiltrar confianza en la sociedad desde todos los ámbitos, pero fundamentalmente desde el ámbito empresarial y desde el ámbito de los referentes de la sociedad civil. Esos son los dos ámbitos en los que tenemos que reforzar cuando otros ámbitos como el institucional flaquean. Sí, de ahí nace todo, básicamente. Se me hace perfecto y se me hace padrísimo ese tema. Creo que pudiéramos platicar muchísimo más tiempo de eso, pero entiendo que traes una agenda súper atareada, que has tenido unos días de locos, disfrutando de nuestro querido estado. Me da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros y espero que te tengamos de regreso. Me voy a la última pregunta que tenemos aquí en nuestro canal, que le hago a todas las personas que están aquí con nosotros, que dice así: ¿qué crees tú que sea esa característica o habilidad que te ha permitido a ti ser una persona de 11? Bueno, yo no sé si soy una persona de 11, eso ya para empezar, pero ¿qué me ha hecho? Pues yo creo que creer en mis capacidades y no escuchar a los demás cuando lo que te dicen es tóxico, ¿no? Hay una anécdota, un cuento que escuché hace mucho tiempo. Y viste que en los pueblos, en las ferias, hay un palo y hay que subirse al palo, ¿no? Y el que gana es el que sube arriba del todo. Y entonces en ese cuento eran tortugas, entonces la primera empieza a subir y mientras que la tortuga subía, las que había alrededor le decían que tuviera cuidado, que se iba a caer, que se iba a hacer daño, que cuanto más alto subiera, mayor iba a ser la caída y más daño se hacía. Entonces pues a la tortuga bajaba y no subía, no lo intentaba. Y luego lo intentaba la siguiente y lo mismo, y todo el mundo le gritaba desde abajo: cuidado, te vas a caer, no sigas porque no vas a conseguirlo, y bajaba. Y así una tras otra. Y de golpe pues le tocó a la última y la última subió y la gente le gritaba y seguía subiendo y le gritaba cada vez más y seguía subiendo y cada vez le gritaban más para que no subiera porque era peligrosísimo subir y la tortuga subió y llegó arriba del todo. Y cuando bajó se preguntaron qué había pasado, por qué no le había hecho caso. Esa tortuga era una tortuga sorda. Entonces tenemos que escuchar a la gente que nos ayuda, que nos impulsa y que nos da mensajes positivos para que demos lo mejor de nosotros mismos. Pero desde luego no tenemos que escuchar a la gente tóxica y no a la gente que no nos quiere bien. Y en ese proceso, además, tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos, tenemos que ser excelentes, ¿no? Había un político estadounidense muy famoso, no voy a decir el nombre, que cuando dejó la política y abrió su bufete, pues llegó un abogado joven y le encargó que hiciera un informe. Entonces el abogado le dejó en el portafirma o en el casillero el informe y esta persona le dejó una nota con el informe y le dijo: este informe está mal, hágalo de nuevo, y se lo dejó en el casillero. Al día siguiente ese chaval reformó el informe y se lo dejó. Esa noche esta persona le puso otra nota y le dejó el informe en el casillero diciendo: este informe está mal, hágalo de nuevo. Entonces ese chaval se enfadó muchísimo, deshizo por completo el informe, lo hizo completamente de nuevo y le dejó el informe en el casillero con una nota que decía: esto es lo mejor que sé hacer, si no le gusta, le presento mi renuncia. Y entonces esa noche esta persona le dejó una nota en el casillero que decía: ahora sí me lo voy a leer. Uno no puede hacer un trabajo que no sea lo mejor que sabe hacer. Por tanto, la excelencia tiene que ir por delante. La mediocridad nos lleva a donde nos lleva. Tú tienes que dar lo mejor de ti, tienes que saber ofrecer lo mejor de ti. Y todo eso con perseverancia, con esfuerzo, con dedicación y con mucho trabajo. No, hombre, excelentísimo. Con ese mensaje nos vamos definitivamente. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A las personas que quieran contactarte, que les interese aprender un poquito más de lo que haces, ¿dónde te pudieran buscar? Me pueden encontrar a través de mi perfil de LinkedIn. Okay. Yo acepto a todo el mundo que me pide a través de LinkedIn y atiendo a todas las comunicaciones que recibo. Por tanto, creo que LinkedIn /Cubillo, debo ser el único que tiene Cubillo en su perfil, y yo encantado de recibir, por supuesto, a todos los sonorenses que quieran contactar conmigo. Excelente. No, hombre, pues muchísimas gracias. De verdad, estoy seguro que esta fue una conversación que va a enriquecer a muchísimas personas y nos va a darnos cuenta del valor que tenemos en nuestra región, en nuestro estado, en nuestra ciudad. Creo que nos sirvió muchísimo en temas de marketing, en temas de crecimiento personal, en temas de identidad, en temas de creer en nosotros mismos. De verdad me gustó muchísimo y pues bienvenido cuando regreses a México, volvemos a platicar. Muchas gracias a ti por la invitación y voy a acabar solo con una frase, con un mensaje para las personas que nos escuchan.
deben confiar en sí mismos, deben creer en sí mismos, porque si ellos no confían en sí mismos, nadie va a creer en ellos, nadie va a confiar en ellos. Entonces uno tiene que confiar en uno mismo y confiar con firmeza. Y con eso, con esa fuerza, tiene viento de cola suficiente como para llegar donde quiera. Muchas gracias. Me encanta esa frase y pues con eso nos vamos. Muchísimas gracias a todos. No olviden suscribirse a nuestro canal y compartir todos nuestros episodios del Enfoque 1111. Gracias.